incluyéndome. Primero que todo, muy buenos días, mis queridas alumnas y alumnos, ¿cómo están? Excelente, profe. Como día sábado, yo pensé que no iba a venir nadie, ya está armado, abandonado, que morir. Sí, me imagino, si tampoco. Biónica profesional. No, sí, me imaginé que sí, porque generalmente en esta época no es la de mayor quórum en la sala. De hecho, yo le había pedido la Alejandro y la profe que llego tarde, llegué a septiembre. Oye, Como que el tema no me sirvió. No le resultó el comodín, oiga. pedí una disculpa cuando llegue. Desubicado. Oye, pero no es porque me haya quedado enredado en la sábana, ¿sabes que no? No, en serio, o sea, desperté a la misma hora siempre, no te haces nomás. Muchas vueltas. Conozco más te pido ayuda, lo único que sé. Aprendí. Ay, qué terrible. Sí. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, la clase la vamos a dividir en dos grandes sectores. Lo primero voy a explicar el examen transversal. A ver, la idea del examen transversal generalmente se divide en dos partes. Se divide una parte en la semana 16 y otra parte que se explica en la semana 17. Yo, como ya conozco el comportamiento de mis queridos alumnos, voy a tratar de ver todo en esta clase. Porque ya, si costó que llegara a la semana 16, en la semana 17, créanme que no va a costar mucho más. Entonces prefiero que aprovechar con la gente que está, ver de qué manera se va a realizar este examen transversal, lo cual no tiene nada de distinto. De acuerdo a las características, yo les mandé todo el detalle por anuncio de ABA, y si ustedes se fijaron, no hay nada distinto, no hay nada nuevo. Es decir, vamos a seguir trabajando en la misma línea, con el mismo caso, y lo que vamos a exponer o lo que va a ir en el informe principalmente, dice razón con el caso 2, es decir, vamos a tener que casi hacer un copy-paste en el informe final, es decir, de todas las bitácoras vamos a ir clasificando, ¿cierto?, la estructura que tiene el nuevo entregable, y de acuerdo a eso, nosotros vamos a exponer a través, ¿cierto?, de un pitch o a través de una presentación, que lo vamos a realizar a través de un video. Así que es muy probable que para el examen transversal, que va a ser seguramente el entregable, todavía no tengo la confirmación de la fecha porque esta es una asignatura que depende no de la escuela de negocios, sino que depende directamente del programa de innovación. Y generalmente el programa de innovación tiene la costumbre, porque generalmente el programa de innovación y emprendimiento, el examen transversal generalmente son entregables. Entonces tiene la costumbre de, en la semana 18, los entregables son el primer lunes de la semana 18. ¿Sí? Desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media. ¿Sí? Para el caso de los doctores. Entonces, yo creo que esa va a ser la característica que va a tener, y de acuerdo a esa característica, cómo está conformado, yo voy a dar las explicaciones del caso del día de hoy. ¿Sí? Es decir, por un lado, vamos a explicar todo lo concerniente del examen transversal, vamos a aclarar algunas dudas y vamos a dar feedback de la evaluación número 3. ¿Sí? Que en general estuvo muy buenas. ¿Sí? Tuvieron muy buenas notas. Hubo de repente imprecisiones, pero que fueron más que nada de figura más que de fondo. Yo en general los vi bien, los entregables son de bastante buena calidad en general, ¿sí? Salvo algunos grupos que tienen algún desorden más que nada en la entrega. Yo no soy muy preocupado de la figura, yo no soy muy preocupado del formato. Generalmente es algo que no me preocupa tanto, me interesa más que ustedes sepan hacer. Pero a esta altura de la carrera, sí es preocupante que entreguen cualquier formato. No sé si me explico. Sí, pues todo está. O sea, claro, ya están a punto de ser profesionales, entonces se les pide también cierto nivel de exigencia. A lo mejor alumnos de primer año, primer semestre ya se puede pasar, pero alumnos que ya están cerca de su egreso, los entregables tienen que ser a un nivel ya más profesional. Entonces, de repente hay algunas cositas ahí que hay que precisar. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver hoy día va a ser como la estructura que va a tener este examen, ¿cierto? Y la estructura es la siguiente. Va a haber un 50% que corresponde al reporte final, y ese reporte es la PPT que yo les mandé. Es una bitácora, ¿sí?, que se llama reporte final y que yo se la mandé por anuncio de ABA. Y esa bitácora, si ustedes se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides o 7 módulos, por decirlo de alguna manera, con metodología de contenido que en la mayoría ya hemos visto. ¿Sí? Lo primero es un resumen del caso, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual de Bauco? A lo mejor ahí van a tener que, a lo mejor pueden googlear directamente o pueden buscar la fuente que ustedes quieran, ¿cierto? Va a ser
un levantamiento que esté un poco más actualizado, ¿cierto? Por un lado, descripción de las propuestas, ¿cierto? De las propuestas que ustedes eligieron, dígame hoy. Este resumen del caso, como bien dijo usted recién, es enfocado en la actualidad, no en cómo quedó nuestro proyecto de Bitácora 3. No, porque después lo que pasa es que ese nivel está perfecto, pero lo que usted está preguntando está muy bien. Es como usted dice, efectivamente es lo que es la realidad actual de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Eso tiene una explicación lógica. Porque es para dar la apertura, para dar el contexto. Es como si cuando es como si uno escribiera un informe escrito, ¿cierto? Y uno hace un abstract, ¿cierto? O un informe o un resumen actualizado, por ejemplo, de la situación actual de una empresa o de una situación en particular. Para introducir al tema, cosa de que tengamos claro más o menos de cuál es el punto de partida y qué estamos haciendo nosotros, ¿cierto?, en relación a esa compañía. Y después vienen todas las otras áreas que corresponden así el trabajo que hicieron en relación a la descripción de las propuestas, es decir, el Quick Wins con el proyecto de mejora, ¿cierto?, la planificación que tienen al respecto, el impacto de la factibilidad, las infografías, la síntesis del benchmark y las perspectivas futuras relacionadas a la industria. Se fija, entonces tiene todo un cuerpo lógico. Por eso se parte con una introducción que es actualizada, más el cuerpo, el trabajo de las cosas que ya ustedes ya están haciendo o ya han hecho, ¿cierto? Y se finaliza con las perspectivas futuras relacionadas a la industria, es decir, cuáles son las nuevas tendencias, cómo se está moviendo el mercado, que eso también lo pueden averiguar, ¿cierto?, por internet o como ustedes quieran, donde la fuente que les parezca más confiable para extraer datos. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro el lío, no? Sí. Ok. Entonces tiene todo una reportería, por decirlo de alguna manera, que va en el formato bitácora tal como lo hemos hecho. Posteriormente, lo que se entrega, además del reporte, es un video con la presentación individual. Video de 5 minutos de la propuesta final de Quick Wins y proyecto de mejora. Este video se graba y entrega en equipo. Ahora, independiente que se entregue y se grabe en equipo, se evalúa por la presentación que cada uno haga. Generalmente, en los videos, como que todos andan más o menos estándar. Es muy difícil que hayan tantas diferencias. Generalmente las notas son bastante homogéneas. Distinta es cuando, por ejemplo, presentan acá. Pero regularmente cuando trabajan en un video, generalmente es todo muy homogéneo, muy difícil que tengan diferencias de notas. Pero la evaluación, como se saca, es individual, por lo tanto todos los integrantes deben participar y exponer, eso sí. Incluye problemas, propuestas, usuarios y beneficios que va a tener la propuesta. Ese es como el esquema que va a tener, ¿cierto?, el video que van a realizar. Video corto, ¿sí? Video corto. Recuerden que yo les he dicho que yo soy amigo de las presentaciones cortas y en esta clase la metodología tiene esas características. Recuerden que todo esto está basado en todo lo que hemos hecho en el semestre, así que tampoco no nos vamos a quebrar tanto la cabeza como en otro tipo de examen. A ver, habíamos dicho que este es cierto, son los 7 puntos que va a tener el informe. ¿Qué cosas es importante de considerar? Para completar el reporte, cada equipo debe usar, esos son los aspectos formales, para que lo consideren. Arial, en estilo normal, tamaño 12, se debe mantener el tamaño carta y la disposición de la hoja en horizontal. El formato está realizado en PowerPoint, el cual se puede editar a través del mismo software o por medio de Google Drive. Cada equipo puede transformar el diseño en formato del reporte siempre que se mantenga el orden de los contenidos. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de las otras bitácoras, que no se podía cambiar un poco el esquema, aquí sí. Aquí en el examen transversal, por ejemplo, profe, ¿sabe qué? Yo quiero hacer la presentación del reporte en Canva. No pueden hacer. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí que le resulta más cómodo. A mí me interesa que estén, como dice acá, el orden de los contenidos. Los mismos contenidos que están en la bitácora tienen que ser replicables al formato que usted quiera. Veamos el formato. Vamos a ir explicando cada una de las slides o cada una de las láminas que tiene, ¿cierto?, una reportería. Lo primero es el resumen del caso. Y aquí está más o menos lo que estaba preguntando usted, Olivia. Dice, en esta primera parte del informe, cada equipo redactará el resumen del caso en un máximo de 200 palabras, es decir, un resumen breve.
Este resumen debe hacer énfasis en los antecedentes de la situación actual de la organización, ¿sí? El problema y a quién les afecta el problema. También se incluye, ¿cierto? Es decir, acá tenemos el resumen del caso, máximo 200 palabras, incluimos un diagrama del flujo del proceso actual, ¿cierto? Hacemos el flujograma. ¿De cuál flujograma? El último que me acuerdo que ustedes hicieron en la bitácora, ¿se acuerdan? Que hicieron un flujo, Sí. Incluso yo les corregí a algunos equipos ese mismo, y agregamos también el diagrama de causa y efecto. Profe, es que resulta que todo no me cabe en una pura lámina, no importa, si no le cabe en una, replíquela o haga en una lámina si es que usted considera que no está tan entendible, ¿sí? No se compliquen por los aspectos de formal. Después, en descripción de la propuesta, en esta parte del reporte cada equipo debe partir por el nombre de cada propuesta, ¿sí? Para luego describir el quick wins y el proyecto de mejora del equipo en un máximo de 200 palabras. ¿Cuál quick wins? Recuerden, los que tuvieron mayor impacto y mayor factibilidad, ¿sí? Ahora, si no eligieron el de mayor impacto, el de mayor factibilidad, porque era el caso de usted, ¿o no, Olivia? ¿Qué? Ustedes eligieron, parece que no eligieron la propuesta que tenía más puntaje, ¿no? El quick wins, ¿o no? ¿No? ¿No fue su equipo? No. Entonces lo tengo O sea, sin no sé, no me ha hecho la frente, pero Ah, bueno. ese día nos dijo que estaba perfecto, que Sí, habíamos pero sido que uno uno de los no- pocos grupos que haya demostrado algo distinto Sí. a los demás. Sí, Pero sí, me acuerdo que uno de los equipos no hizo la idea con mayor impacto y mayor factibilidad, pero sí ellos me preguntaron si se podía justificar el por qué. Sí, porque de repente a lo mejor esa idea que a lo mejor tenía mayor impacto y mayor factibilidad, a lo mejor era más tangencial y no aplicaba tan directamente a la problemática. Y si es así, está justificado, ¿sí? Entonces también se puede dar esa situación. Así que acá va el quick wins, es decir, el que ustedes eligieron de acuerdo a mayor impacto y mayor factibilidad, siempre y cuando esté justificado que la idea que ustedes van a proponer hace más sentido que a lo mejor el que tiene mayor impacto y mayor factibilidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Ya? Tanto el quick wins como el proyecto de mejora. Y abajo el diagrama de flujo de proceso del quick wins y el diagrama de flujo de proceso del proyecto de mejora. Es decir, ahí van a tener que hacer dos diagramas simples, ¿sí? Simples. ¿Cómo, profe, entonces voy a hacer el diagrama de flujo? Guíese por su carta GAN. En la carta GAN les va a dar el flujograma. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de las cartas GAN que ustedes hicieron son secuenciales. Y como son secuenciales, es decir, para aperturar un proceso van a tener que cerrar otro y así viceversa. Entonces es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Un diagrama simple, ¿sí? ¿Profe? Dígame. No quedó fuera. La descripción del quick win y en la descripción del proyecto de mejora es sobre el quick win, ¿verdad? Claro. Totalmente relacionado a... Totalmente relacionado a. De hecho, por eso le digo, Levi, aquí nada nuevo, salvo que estrictamente necesario, dentro del cuerpo de la metodología de la bitácora se les pide algo nuevo. ¿Cómo qué? Como lo que usted me preguntó, como la actualización, por ejemplo, de lo real, ¿cierto?, de la compañía en la actualidad, o acá, ¿cierto?, que vamos a tener que hacer dos flujos, pero relacionados netamente a lo que ya hemos trabajado nosotros, ¿sí? No vamos a especular con nada novedoso. En la planificación se van a generar dos cartas GAN. Una carta GAN ya la tienen hecha, ¿sí? Que es la del quick wins, ¿cierto? Ahora tienen que generar una carta GAN también para el proyecto de mejora. ¿Cuál es mi sugerencia? Que hagan, sáltense una etapa y hagan primero la lámina número 3, antes de la 2. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más visible ver desde las cartas GAN cómo hacer los flujos. ¿Sí? Para que tenga coherencia interna. Porque si hacen los flujos, ¿sí?, y a lo mejor van a incluir nuevas cosas, puede que se les enrede después la carta GAN. Entonces es más fácil partir de la carta GAN, que es mucho más simple, y desde ahí extraer a lo mejor los flujos. ¿Sí? Les va a salir mucho más simple y van a conversar las dos cosas de inmediato.
Leo literal las instrucciones. Aquí cada equipo registrará la carta GAN de cada propuesta consignando el primer año de implementación y los 8 pasos para liderar el cambio visto en la tercera experiencia de aprendizaje, que tenía que ver, ¿cierto?, con los modelos que habíamos visto, pero que ahí dice relación principalmente, ¿cierto?, con la metodología de gestión del cambio. Ahora, no tiene por qué ser literal todo, sino que puede ser que tenga como una guía en relación a los pasos de gestión del cambio, ¿sí? La carta GAN correspondiente al Quick Win es la misma, realizar la experiencia de aprendizaje 3 con la mejora que yo les pueda haber hecho de acuerdo a la retroalimentación que les voy a dar, ¿sí? Se debe indicar el nombre de cada propuesta en el título, por ejemplo, carta GAN del Quick Win o campaña de función de la pausa activa, por poner uno, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Cuarto, impacto y factibilidad. En esta parte del reporte, como dice acá, cada equipo registrará, en base a lo realizado en la experiencia de aprendizaje 3, el impacto y la factibilidad de cada propuesta, cosa que ya también la tienen hecha, ¿sí? Se debe considerar el impacto social, económico y ambiental, que es lo que da la suma, ¿cierto? Se debe considerar la factibilidad técnica, económica o operativa, que es lo mismo, también lo que determina la suma, ¿cierto?, de ambas situaciones. Se debe indicar el nombre de cada propuesta en el título, por ejemplo, impacto en quiz o campaña en función de la pausa activa, por poner un nombre, ¿cierto? Entonces acá en la primera parte va el impacto del quiz, el impacto del proyecto de mejora y la factibilidad del quiz y la factibilidad del proyecto de mejora, ¿sí? Ok. Infografías. La infografía del quiz ya la tenemos lista. Tal, ¿sí? Solamente faltaría hacer la infografía del proyecto de mejora. Y ahora hay tanta herramienta tecnológica que es fácil, ¿sí? Y yo le recomiendo cualquiera. Cualquier diagrama gráfico, cualquier inteligencia artificial gráfica o cualquier modelo de programa gráfico que usted se sienta más cómodo, ocupe. ¿Sí? Ocupe. ¿Cuáles son las instrucciones directas? Cada equipo diseñará una infografía que comunique el Quick Wins y otra infografía que comunique el proyecto mejora. Solo si ambas iniciativas se complementan, el equipo puede optar por diseñar una sola infografía que abarque ambas propuestas, siempre y cuando se conecten, ¿sí? Si son distintas, la idea es hacer una y otra, porque no van, seguramente a lo mejor no van a conversar. Pero si ambas conversan, que puede ser, que a lo mejor no sé, porque Quick Wins es una parte, ¿cierto?, del proyecto de mejora, pueden hacerlo en una sola infografía, ¿sí? Las infografías deben comunicar pensando en los usuarios involucrados en el proceso. En cuanto al Quick Wins, la infografía corresponde a la misma utilizada en la tercera evaluación con las posibles correcciones que desprende la retroalimentación recibida. Se debe indicar el nombre de cada propuesta, la infografía del Quick Wins es la misma que la de la experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Con la sugerencia que yo les voy a realizar en el caso que tengan sugerencias. Pero la mayoría de las infografías estuvieron re buenas. Así que yo no tengo mucha aprensiones ni tantas instrucciones en esta infografía. Generalmente donde más tuvieron errores fue, por decirlo de alguna manera, en cómo generaron inicialmente las infografías, pero no en la infografía en sí, sino que tenía más que ver con la metodología, no con la aplicación, ¿sí? Pero no todos los equipos tuvieron errores, ¿sí? Hay errores puntuales distintos en todos los equipos, así que no quiero spoilear tanto con respecto a eso porque voy a generalizar y no sería correcto, porque todos los equipos tienen una reglamentación distinta. Síntesis del benchmark. Acá vamos a poner los objetivos del benchmark, ¿sí? ¿Qué objetivos? Recuerden que el benchmark tenía dos tipos de objetivos. Tenía un objetivo general y tiene objetivos específicos, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos visto en las anteriores experiencias de aprendizaje. Recuerden que el objetivo del benchmark es salir a buscar, ¿cierto?, una información centralizada y de acuerdo a eso, ¿cierto?, se podrían derivar ciertos objetivos derivados de este parámetro un poco más grande. Y acá se hace un resumen del benchmark. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos unos cuadritos? Esos cuadritos se pueden resumir perfectamente. Cada equipo registrará en el reporte final los resultados del benchmark realizado en la experiencia de aprendizaje 2. Ahí está el benchmark, ¿cierto? El benchmark es un antecedente importante y sirve para dar contexto al próximo punto del reporte, que es las perspectivas futuras relacionadas a la industria. ¿Por qué? Porque de aquí
podemos extraer tendencias, ¿sí? Es decir, no sé, por Impossible Foods, que es una compañía internacional, ¿cierto? Que es muy parecida a Enoco, pero que lleva el pandero en términos de plan base, por ejemplo. Yo puedo extraer a lo mejor cosas que ellos están haciendo actualmente, que a lo mejor no lo está haciendo, y que fueron extraídos a través del benchmark, ¿cierto? Y yo a partir de ahí puedo ver, por ejemplo, las perspectivas futuras de la industria, por poner una idea. Por eso son conceptos que están relacionados, ¿sí? ¿Hacen el match? ¿Sí? Ok. Como decía anteriormente, en la síntesis del benchmark debe registrarse la tabla comparativa con las 3 mejores prácticas encontradas en el libro. Que eso ustedes lo tienen, lo hicieron ya la experiencia de aprendizaje. Si ustedes se fijan, hay pocas cosas que son nuevas, la mayoría son cosas que ya están creadas. Punto 7. Perspectivas futuras relacionadas a la industria. Si ustedes me preguntan en un lenguaje más coloquial, por decirlo de alguna manera, esto es un análisis de tendencia, es decir, ¿qué viene? ¿Sí? ¿Qué se espera para la industria? ¿Sí? Actualmente yo creo que una de las tendencias, por ejemplo, que se espera para la industria alimentaria o para la industria alimenticia, ¿cierto? Va a ser que nos vamos a encontrar cada vez con más crisis de agua. ¿Sí? Entonces va a ser un tema de cómo se van a estructurar con la buen día, ¿cierto? Todas las características, sobre todo para las empresas que generan alimentación, ¿cierto? A través de la base de plantas, ¿cómo se va a hacer en el futuro? Vamos a tener más investigación para tener plantas que ocupen menos agua. Vamos a tener a lo mejor otro tipo de cultivos. Vamos a lo mejor basarnos, no sé, en extraer o replicar de manera artificial características que actualmente están de manera natural. No sé, hay un largo etcétera al respecto. Hay un desafío. Entonces acá, en la perspectiva relacionada a la industria, idealmente, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a acontecer? O cómo yo pongo en perspectiva, ¿cierto?, el análisis actual y lo configuro para poder dar una visión, por decirlo de alguna manera, más futurista o de acuerdo a cómo viene la tendencia del comportamiento en esa determinada industria. Las instrucciones directamente son que cada equipo realizará un análisis a partir de lo visto durante la asignatura respecto a las perspectivas futuras de la industria en que está inserta la organización y el caso de estudio con el que se trabaja. El equipo reflexionará acerca de los distintos aportes actuales y futuros de su carrera a la industria en que está inserta la organización. Es decir, además de las perspectivas de tendencia, es muy bueno que ustedes den su opinión, ¿sí? Sobre todo cuando hacen conclusiones de los trabajos. Yo les voy a dar una recomendación que se la doy a todos mis alumnos, sea del año que sea. Generalmente cuando ustedes concluyan trabajos, y discúlpenme por lo coloquial del lenguaje y por la cacofonía que voy a ocupar, mójense un poquito. ¿A qué me refiero con esto? Láncense, den sus opiniones, lo que ustedes creen. Adicionalmente de lo que ustedes ven directamente, opinen sobre el fenómeno que investigaron. Concluyan en base a lo que ustedes vieron y lo que ustedes pueden determinar en base a un fenómeno. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente las conclusiones los alumnos tienden a resumir cosas, ¿sí? Tienden a resumir lo que descubrieron, lo cual no está mal, pero es importante que den su opinión, ¿sí? Y esto les va a servir un montón. ¿Para cuándo? Por si después quieren seguir estudiando, quieren hacer cosas, o después van a hacer una maestría, o van a hacer un doctorado, qué sé yo, si es que van a seguir estudiando más allá. Eso les va a servir un montón, porque cuando ustedes ya hacen estudios que son de posgrado, título, como quieran llamarlo, les van a pedirlo, ¿sí? No pueden quedarse en el status quo, no pueden decir, guiarse por la opinión de los demás, van a tener que tener una cultura, ¿sí? Entonces es importante. Y sobre todo, una de las cosas relevantes, ¿sí?, que hace la distinción, a mi manera de ver, lo que hace la distinción de una persona que es profesional de una que no es profesional, dice principalmente eso. Ustedes son capaces de tomar decisiones al respecto de un fenómeno determinado. Por lo tanto, tienen que tener opinión. Y en algún momento ustedes van a ser líderes de opinión, queramos o no. ¿Sí? Profe, referente a ese tema, ¿cómo se presentaría? ¿Se hace una conclusión general y después otra individual? ¿O es en una sola nomás se hace el paquete completo? Todo en una sola.
Sí, incluso pueden recoger hasta la opinión del grupo, o incluso si quieren opinar individual también lo pueden hacer. Si en ese sentido yo no voy a poner ninguna limitación, muy por el contrario. Solamente, pero, pues como esta cuestión nos da un espacio limitado, ¿sí? Tenemos que hacerlo de manera corta, ¿no? Pero idealmente opinen. Por ejemplo, ¿qué opinan en relación a qué aporte puede hacer, no sé, pues desde su carrera, desde la ingeniería de finanzas, al tema de la innovación? ¿Qué podemos opinar al respecto? Porque generalmente las finanzas se ven como un modelo súper tradicional dentro, ¿cierto?, de la rama de la ingeniería. ¿Por qué? Porque tiene parámetros súper establecidos, sobre todo que son parámetros que son de carácter económico, de carácter financiero, valga la redundancia, y de carácter matemático, ¿cierto?, de comportamiento predictivo en relación a fenómenos, ¿cierto? Sobre todo fenómenos que tienen que ver con la buen día, con la evaluación de proyectos, con la metodología, ¿cierto?, de acuerdo a los resultados que puede tener una proyección económica, con respecto también a cómo son los resultados finales de un modelo, no sé, llámese contable, llámese de proyecto en general, o etcétera. Pero siempre hay cosas que se pueden aportar, mi querido alumno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus aportes? Esa es la composición. ¿Queda más o menos claro el cuerpo del trabajo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Súper. Vamos a explicar qué se tiene que presentar. Evidentemente, además del explicable que acabo de explicar, vamos a explicar el video. ¿Sí? Para las personas que recién se vienen uniendo a la clase, acabo de explicar, yo esto yo la mandé por anuncio de ABA, cuál va a ser el cuerpo del entregable. ¿Sí? Esto es una bitácora que se llama reporte final. Y yo ya lo mandé por anuncio de ABA, así que cada uno lo tiene. En esa reportería hay instrucciones que están en la presentación docente. Y está súper claro qué cosas tienen que hacer en cada uno de los pasos. Esa es la primera parte. Ese es un entregable. Y el otro entregable es un video, ¿cierto?, que va a tener una estructura. ¿Sí? Que tiene una estructura. Una estructura basada en los principales esquemas. No van a tener que exponer toda la reportería final, ¿cierto?, que se entrega a través de bitácora, sino que son algunos aspectos puntuales. ¿Cuáles son los aspectos puntuales? Los que ustedes están viendo acá. El video presentación debe considerar el contenido y orden que se indica a continuación. Primero, la presentación del equipo, es decir, el nombre de los integrantes y su carrera. ¿Sí? Todos deben presentar, no debe faltar ninguno en el video. Profe, me preguntan de repente, ¿uno se tiene que mostrar en el video? No es necesario. Pueden ocupar, por ejemplo, slides que vayan pasando, por ejemplo, con una voz en off. ¿Sí? Hay muchas personas que no les gusta todo eso, sino que les gusta que los alumnos se muestren y todo el tema. A mí me da lo mismo. ¿Sí? Yo aquí no evalúo por esos temas tan formales. A mí la formalidad como que me incomoda un poco, me empieza a mirar el cuerpo. Entonces, la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? Sí, la idea es que ustedes vean el beneficio práctico de esta cuestión. Si eso es lo que en el fondo después les van a preguntar, no les van a preguntar teoría, nada, sino que les van a preguntar, meta las manos, me van a decir. A mí eso es lo que me interesa en el fondo, a eso se va a resumir esto. Entonces, la presentación del equipo, ¿sí? Pueden mostrarse en la cámara si gustan, si sienten más cómodos, como también no pueden mostrarse. Pero lo importante es que todos se expongan y que yo sea capaz de reconocer que todos estén en el video, ¿sí? Para que no haya problemas al respecto. Eso es lo primero. El segundo punto es la descripción del problema basándose en la situación actual de la organización con el apoyo del diagrama de flujo del proceso y el diagrama de causa y efecto. Es decir, cosas que ya tenemos, insumos que ya están dispuestos, ¿cierto? Lo tercero es la propuesta, explicación de las propuestas correspondientes al Quick Wins y al proyecto de mejora a través de las infografías. Recuerden que en el cuerpo de trabajo, ¿cierto?, está infografía para Quick Wins, que ya lo tenemos realizado, pero tenemos que realizar infografía también para el proyecto de mejora. Ustedes se podrán preguntar, profe, ¿y por qué estamos haciendo infografías? ¿Sí? ¿Alguien se lo ha preguntado? Nosotros trabajamos con un modelo que ustedes ya conocen, que es el modelo del Design Thinking. ¿Sí? Y el modelo Design Thinking clasifica los prototipados en 3 niveles. El nivel básico, nivel medio y nivel avanzado. ¿Sí? En un nivel básico está la infografía inicial que hicieron. ¿Se acuerdan cuando recién bosquejaron la primera parte? Ya, eso es un prototipo de nivel 1.
Cuando yo a ese prototipo de nivel 1 le hago iteración, es decir, lo comparto, me hacen retroalimentación, ¿cierto? Y yo lo mejoro, tenemos un bosquejo o un prototipo de nivel 2. Profe, ¿pero una infografía viene a considerarse como un prototipo de nivel 2? Sí. Un prototipo generalmente tratamos de asociarlo nosotros con maquetas, con cosas que son más tangibles, ¿cierto? Pero no necesario. Los prototipos tienen un montón de técnicas y un montón de herramientas para poder realizarlo. Pueden ser dibujos, pueden ser videos, pueden ser maquetas, pueden ser diagramas de flujo, pueden ser dípticos, pueden ser trípticos y pueden ser storytelling, pueden ser infografías. ¿Cuál es la gracia de la infografía, mis queridos alumnos? Que permite la interacción con el usuario, permite un cierto criterio de funcionalidad y eso es lo que le da el nivel 2. Pero, profe, ¿cómo es eso? Sí, porque usted además del dibujo tiene los conceptos asociados a la, es decir, por algo se llama infografía, porque es información más gráfica, ¿sí? Es decir, uno puede mirarlo y uno puede dar interpretaciones con respecto a eso. Entonces, por eso es un prototipo de nivel 2 y por eso se ocupa la infografía. Ahora, cuando se trabajan infografías de verdad, en prototipos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un producto real o quisiéramos hacer una transformación real, generalmente a lo mejor ocuparíamos algo que es mucho más moderno, mucho más concreto. Por ejemplo, ocuparíamos a lo mejor una landing page, ocuparíamos algún programa como Wix, por ejemplo. Pero acá, dadas las características y dadas, ¿cierto?, las limitaciones que tenemos en cuanto al tiempo, ya también poder iterar, ¿cierto?, vamos a tener esta infografía que es mucho más sencilla y que ustedes lo pueden hacer con cualquier diagrama gráfico. Cuarto punto, usuarios. Descripción y relación con el problema y la propuesta. Es decir, ¿quiénes van a ser los usuarios de sus proyectos de mejora de Quick Wins o de proyectos de mejora programática? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser sus usuarios? Ojo, que aquí pueden ser usuarios internos como externos. ¿Ok? Porque ahí también hubo errores en la bitácora. Por ejemplo, se estaba preguntando por usuarios o personas que le íbamos a comunicar la propuesta, pero de carácter interno. Y muchos mencionaron clientes. No, pues aquí recuerden que estamos haciendo un cambio en procesos. Los procesos tienen directa relación con el interior de la compañía, es decir, con la cadena de valor. Y la cadena de valor es interna, ¿sí? Porque hace un análisis de tanto las áreas de staff como de las áreas operacionales que puede tener una compañía como no. Entonces, generalmente ahí la comunicación era de carácter interno. Ahora, acá me está preguntando por usuarios, ¿sí? Y es decir, el usuario, acá, de acuerdo a lo que podemos ver, puede ser, aquí sí está aceptado que puede ser un cliente interno como un cliente externo. ¿Cuál es la diferencia entre un usuario y un cliente? Tienen una sutil diferencia. ¿Cuál se le ocurre que será? Pues son distintos. O pueden ser iguales, dependiendo. Les voy a dar el ejemplo. Pero... puede ser que el cliente no necesariamente tenga que usar el producto. Tal cual. El usuario es quien tiene la experiencia del servicio o del producto. ¿Sí? Quien lo vive, quien vive la experiencia. El cliente también lo puede vivir, pero no necesariamente. ¿Cuál es la idea fundamental de esto? Para que se hagan una idea. Hay veces que usuario y cliente son la misma persona o la misma entidad o la misma organización, pero hay veces que son distintos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Generalmente el cliente es quien paga por ese servicio o por ese bien o por ese producto. Es quien paga, ¿sí? Quien pone ahí el valor, el costo. Quien, cierto, se tiene que meter la manito al bolsillo del cliente. Y el usuario es quien ocupa eso, que puede ser el mismo cliente, como puede que no. Ejemplo, si yo voy aquí al mall y compro un perfume para mi señora, ¿cierto? Que estaría muy agradecida. Feliz, feliz. ¿Cierto?
No, pero me gustan más las carteras que los perfumes. Bueno, si quiere lo pasamos a pase, profe, mire, pase, Como conmoción, no, más feliz que pase el ejemplo a la lencería. Ahí sí que va a estar fenomenal. Vamos a estar parecidos. Los dos. Sí, pero ahí tiene el cliente y el usuario. Sí, claro. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, si yo compro el perfume, vamos a dar el ejemplo del perfume, yo voy a ser el cliente, ¿cierto? Pero mi señora va a ser el usuario. Si ahora el perfume fuera para mí, ¿cierto? Yo soy cliente y yo soy usuario. ¿Sí? Esa es como la pequeña diferencia, sutil diferencia que hay. Aquí, esta palabra es mucho más amplia, de acuerdo, ¿cierto?, a las características que tenemos nosotros, por lo tanto se pide que describa y que lo relacione con el problema y la propuesta. ¿Sí? Es decir, ¿quién en final de cuentas va a ocupar la mejora que ustedes van a realizar? ¿Quién se va a beneficiar en el fondo? Y por último, y muy ligado al anterior, los beneficios de la propuesta, es decir, los efectos esperados considerando elementos del impacto y la factibilidad. Es decir, ¿qué yo espero o qué esperaría que pasara? ¿Sí? Recuerden que esto ya lo medimos a nivel de impacto y de factibilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos una pequeña idea de lo que podría pasar. ¿Sí? Porque esto lo midió de acuerdo, ¿cierto?, a los criterios personales, los criterios un poco más subjetivos. ¿Sí? Porque si lo quisiéramos medir, ¿cierto?, de manera real, tendríamos que ir a la data, tendríamos que hacer cálculos, ustedes son mejor que yo en eso. Tendríamos que ir directamente a hacer cálculos matemáticos que dijeran relación a cómo va a pegar directamente. A lo mejor tendríamos que hacer una Havana, un TIR, para ver los retornos de inversión y ver todo un tema, ¿cierto? Pero acá, o también a nivel de factibilidad, medir los esfuerzos, es decir, cuánto me sale, cuántos van a ser los tiempos que yo voy a utilizar, si va a haber capacidad ociosa o no va a haber capacidad ociosa, hola, buen día. Entonces va a haber una serie de cosas, ¿sí? Generalmente cuando se vienen proyectos de esta envergadura, lo que se trata de hacer es tener una ecuación que es inversamente proporcional. Es decir, generalmente lo que se pide es, esto lo voy a poner aquí a nivel de cultura general, mis queridos alumnos, no tiene que ver directamente con esto, pero para que tengan una idea. Generalmente los proyectos se miden por el nivel de esfuerzo que se pone versus la rentabilidad. Y estas cosas deberían ser inversamente proporcionales. ¿Sí? Es decir, generalmente los proyectos que son más factibles de realizar, si esto lo quisiéramos llevar a la vida real y si quisiéramos medir de verdad, porque aquí nosotros lo hacemos con criterios subjetivos nomás. ¿Para qué? Para que por lo menos tuvieran una idea de lo que es la metodología, para que se supiera lo que se hace. Pero si nosotros lo quisiéramos llevar a la realidad, tendríamos que medir los esfuerzos, es decir, cuánto me cuesta, ¿sí?, tanto en términos monetarios como en términos de tiempo, como en términos ciertos que tienen que ver directamente con todo lo que yo tengo que poner acá para lograr la mayor rentabilidad. Y la ecuación, como le dije anteriormente, es inversamente proporcional, es decir, la idea es poner el menor esfuerzo y tener la mayor rentabilidad. ¿Sí? ¿Y eso se puede medir matemáticamente? Sí. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tuviéramos esta asignatura y quisiéramos ponerlo a un nivel mucho más avanzado, tendríamos que calcular cosas relacionadas a eso. Pero acá estamos en el mundo que es un poquito más controlado, entonces solamente los beneficios de la propuesta, ¿cierto?, considerando el impacto y la factibilidad que nosotros pensamos que va a tener, es decir, cómo yo pienso que esto se debería comportar, de acuerdo, ¿cierto?, a las características de nuestra solución y de acuerdo también al impacto que va a causar en la organización. ¿Queda más o menos claro? ¿Cómo realizar el video y presentación? Para grabar el video o presentación es necesario que cada integrante del equipo ingrese a la del curso y el docente habilitará la sala de clase en línea para que cada equipo pueda ingresar, presentar y grabar. Eso yo no lo voy a hacer. ¿Ya? Así que, ¿por qué se lo menciono? Porque yo no los voy a limitar solamente con la plataforma de lado. Ocupen la plataforma que ustedes estimen conveniente. ¿Sí? Recuerden que este es un ramo que es de innovación, entonces como que están limitando las cosas, a mí no me parece mucho. Prefiero que ustedes ocupen donde se sienta más cómodo. ¿Sí? Si quiero ocupar Teams, ocupen Teams, si quiero ocupar Meet, ocupen Meet, si quiero ocupar el PowerPoint y grabarse con la voz y ocupar el grabador de voz de PowerPoint, no ocupe el grabador de voz de PowerPoint, me da lo mismo. Mientras la pega se haga, bien. ¿Sí? Quiero que quede súper claro, porque acá hay una instrucción que está determinado, ¿cierto?, por
la bajada de esto desde la metodología, pero por esta parte yo les doy la libertad de que ustedes pueden hacerlo en el formato que quieran mientras se presente el video. ¿Sí? Ok. Cada equipo debe coordinar en una lista, no, es un poco moderado. En primer lugar, no olvidar pinchar la opción grabar. En cuanto a los plazos, docente indicará el plazo máximo de entrega durante la semana 18 al presente. Yo no sé por qué siempre nos ponen eso, si generalmente nosotros no podemos regular los plazos de entrega de la semana 18. Regularmente es el día lunes, ¿cierto?, de la semana 18. Es decir, si no me equivoco, estamos en la semana 16, el próximo lunes, ¿en cuánto estamos ya? 29 es el que viene ahora. 29 es el feriado, El feriado. que se vendría siendo la semana 17. El 6 de julio, el 6 de julio son tres. El 6 de julio. Sí. Bitácora y video. Bitácora y video. El lunes 6 de julio, yo en todo caso ya lo mandé esa fecha por ahora. No me lo han confirmado, es decir, ¿puede estar sujeto a cambio, profe? Sí, puede estar sujeto a cambio. Las fechas de los exámenes transversales hay veces que me los han cambiado, entonces por eso se lo digo. Pero lo aplazan, pues no lo sí, claro, no, lo aplazan. Generalmente lo que a mí me dice la experiencia es que por lo menos en las asignaturas que dependen directamente del programa de innovación y emprendimiento, generalmente se entregan los días lunes, ¿cierto? El primer lunes de la semana 18. Es decir, en este caso, el 6 de julio. ¿Sí? Me lo entregan por ahora, ¿cierto? Me lo entregan directamente por ahora. Y eso es, pues. No hay muchas cosas más. Si ustedes se fijan, lo que es nuevo es muy poco. Es muy poco. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los insumos para poderlo realizar ya los tenemos. Tenemos que, muy pocas cosas, ponernos creativos. ¿Qué cosas a lo mejor ponernos creativos? En lo que dijimos que era novedoso, que era, por ejemplo, ver las tendencias actuales. El otro, el tema de los procesos o los diagramas de flujo, ¿cierto? Tanto para el Quick Wins como para el plan de mejora. Y las infografías, ¿cierto? Que van a ir, el Quick Wins ya lo tenemos, sino que ahora hacer una infografía para el proyecto de mejora. ¿Sí? Es decir, son las cosas como más nuevas que puede tener el examen. Pero todo el resto de los insumos ya lo tenemos o en la última experiencia de aprendizaje o lo tenemos en la experiencia de aprendizaje previa. Pero ya está. ¿Sí? Ahora, cuando hagan el diagrama de Chicago o el diagrama, ¿cierto?, de causa y efecto, o la guardia, cuando hagan el diagrama de Chicago o el diagrama de causa y efecto, ocupen el último, ¿cierto?, que vamos, ¿cierto?, en la experiencia de aprendizaje 3. Porque ese ya va a tener la retroalimentación que yo les voy a dar ahora. ¿Sí? Entonces, traten de ocupar las últimas insumos o las últimas herramientas que se les puede pedir en la reportería final y que dicen relación, ¿cierto?, con la última retroalimentación que yo les voy a brindar. ¿Cuándo se la voy a dar? Ahora les voy a dar la retroalimentación de su evaluación número 3, que en general estuvieron muy bien, estuvieron mucho mejor las notas de esta evaluación 3 que las dos anteriores, lo cual para mí me pone súper contento porque hay una evolución. ¿Sí? Ya, dicho esto,